Muy buenos días, ¿cómo andan amigos? Otra vez estamos dentro del taller en esto que vendría a ser el despiole de lo atrasado. Es así, estamos un poquito atrasados con muchos trabajos y bueno, quería darles un pantallazo, estamos tratando de organizarnos un poquito. Pantallazo con respecto a algunas de las cosas que estamos haciendo y algunas consideraciones que me gustaría compartir con ustedes por algunas dudas que surgieron en estos últimos tiempos. Bueno, acá tenemos el trabajito que hace un ratito les había dicho, el del encamisado del eje de alta velocidad. Al ladito tenemos el otro que está, nos tienen que traer todavía el eje, el que está torcido. En este caso lo que hicimos fue encamisar, empleando un tubo de acero 1045, ¿sí? Le colocamos algunas gotitas de loctite, pero para asegurar nomás, es para reducir un poquito las revoluciones, estaba muy rápido. Entonces lo que sucede es bajarlo por lo menos unas 1500 revoluciones. Estaba casi 8000, llevarlo aproximadamente a unas 6000, que es lo que precisa aproximadamente el útil o la herramienta cortante que va acá para evitar las vibraciones o, como les hablamos las otras veces, los niveles de resonancia, ¿sí? Es importante en estas máquinas debido a que la suma de la resonancia a veces no supera, hay una velocidad que se llama velocidad límite o velocidad de resonancia, entonces superándola o bajándola de los valores de resonancia, la máquina tiende a quedar serenita, ¿sí? La primera resonancia ocurre cuando, por ejemplo, se pone en marcha, o sea, tiene un encendido escalonado, ¿sí? Porque obviamente no puede arrancar de cero en vacío todo con todo el peso de las herramientas, va escalonado, pero a su vez va generando resonancias sumatorias. Entonces a veces cuando llega al nivel óptimo calculado, siguen ocurriendo esas resonancias y vibraciones. Entonces, bajando un poquito las revoluciones, en este caso es mejor bajar que subir para no exigir los rodamientos, ¿no? Así que bajamos un poquito las revoluciones. Le hicimos una polea plana, pero es plana debido a que la máquina lo que hace es ir corriendo el cabezal, o sea, la correa se va desplazando en cierto rango de medidas porque el cabezal justamente va asomando o va retirándose dependiendo del ancho de madera que va cortando. Entonces, por eso no se le hizo una parte curva, no se le hizo cóncavo, digamos, como recomiendan las tablas para las poleas planas, sino que directamente fue recta, ¿sí? Recta con esa serie de líneas de no más de 0,7 milímetros de profundidad que sirven para que tenga un poquito más de agarre la polea, ¿sí? La correa. Pero se la hizo plana, ¿sí? No se le hizo nada de concavidad porque justamente, como les decía, esta máquina regula todo este conjunto, va saliendo o entrando dependiendo del ancho de corte. Así que bueno, vamos por ahí. Acá tenemos algo de la segunda afiladora, ya va saliendo. Esto es una cortina de protección para esta máquina, que es una máquina refiladora. Una refiladora es porque justamente entra la viga de madera por este lado, tiene un eje al medio, ¿sí? Un eje donde se colocan las circulares por este punto. Entonces, dependiendo de los separadores que se colocan a intervalos definidos con el cliente, van las sierras circulares y se produce el corte y del otro lado sale la madera cortada en los distintos anchos necesarios. Estos dos rolos, como pueden ver, son los que realizan la tracción de la madera, ¿sí? Para aquel lado. Acá tenemos un piñón triple, ¿sí? Piñón triple porque tenemos acá el movimiento combinado comunicado a través de este piñón al motor reductor. Acá va la alimentación, o sea, desde arriba. Tenemos un eje que está encamisado con bujes de grilón, ¿sí? A los cuales le colocamos un poquito de engrase ahí en las puntas y engrase acá también para los rodamientos y para llegar un poquito más a la punta. La alimentación es superior, hecha por estos rolos que tienen ya peso bastante, que están bastante bien cilindraditos. No se le realiza ningún afilado debido a que no es necesario, porque después esto se va desgastando, lo que se hace es traerlo y se le da una tocadita para prolijar o para dejar el diámetro, digamos, homogéneo de punta a punta para que sea un arrastre parejo. En la parte de abajo los rolos son locos, ¿sí? Así que por ese lado no pasa nada. Bueno, así que eso va por ahí. Acá tenemos otra serie de plegados que nos hicieron traer, así que para seguir armando las máquinas. De este otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos este
encamisado para este motor eléctrico. Tenemos que hacer una camisa junto con aquellos otros dos que están allá. Son dos motores que también hay que hacer en la camisa. A veces les comento, este es un taller que estuvo bastante tiempo, digamos, desatendido. Por eso está un poco bastante rústico, bastante feo, digamos, el piso. Es un taller pequeño, humilde, donde más o menos tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos de la mejor manera. No es muy lindo de ver, como pueden ver. Está muy abarrotado y quizás un poco desorganizado, pero bueno, ya con el tiempo iremos haciéndonos el tiempito organizándolo. Bueno, quizás sea el trabajo para la próxima semana. Estoy bastante apuradito en otros aspectos. Este es otro trabajo, fíjense. Esta es una sierra circular, parecido a aquella máquina que les mostraba recién, a la refiladora, pero en este caso tiene una serie de orugas en la parte inferior. Esta máquina lo que hace es subir y bajar, digamos, la medida de la madera, o sea, el conjunto, el paquete circular, suben y bajan. Lo que sucede con las orugas es que si uno no las limpia, lo que pasa es que se entra a pilar mugre, se entra a pilar lo que es la viruta de la madera, ¿sí? El acerrín, y se producen montañitas. Entonces cuando esto baja, lo que ocurrió es que chocó la cadena, la oruga. Oruga, a ver, por las dudas les muestro de qué estoy hablando para que ustedes sepan más o menos. Estas son nuestras mandarinas del taller, de la huerta de nuestro taller. Son las primeras que están saliendo, están espectaculares. La oruga, este es el otro depósito de chatarra que tenemos, de trabajos que nunca salieron, que no podemos aceptar. La oruga es algo como esta, ¿sí? Esa es la oruga. Ahí tiene digamos, es muy parecido a esta máquina, ¿sí? Baja o la mesa o baja el cabezal, ¿sí? Así que lo que hace la oruga es impulsar la madera, para este caso para allá, pero si no se limpia, lo que sucede es que se producen, digamos, ondulaciones, porque esta oruga dentro de todo está floja, digamos, porque no puede estar tan tensada, porque justamente es todo un problema tensar y después conseguir este tipo de cadena. Entonces, a medida que va circulando la madera se producen montañitas y lo que hace es golpear la circular, que es lo que pasó con esa máquina. Ya dicho sea de paso, tenemos que hacer un rectificado también de estos rolos. Esto va a ser también otro rompedero de cabeza, porque hay algunos casos que tengo que reemplazar el eje, hay que limpiarlos, sacarles todo, así que por eso están acá. Esto es un trabajo que tengo que sacarlo ahora en un mes, así que bueno, también acá venimos, seguimos por acá. Así que bueno, esa es la máquina, digamos que parecida a esta, bastante parecida, pero tiene sus más innovaciones de aquella que esta otra. Esta es mucho más rústica, más sencilla. Así que bueno, eso es lo que sucedió con esa máquina. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, nos trajeron hoy las sierras circulares, que para desgracia mía ya tienen hechos los chaveteros. O sea que esto hay que llevarlo a diámetro 100, esto tiene 90,5. Así que vamos a tener que cilindrar por lo que tenemos acá. Mejor dicho, centrar por este diámetro que ya lo tenemos definido y bueno, ir despacito agrandando y ver a ver cuántos insertos rompemos. Sí. Ese es el problema a veces cuando tienen ya hechos los chaveteros, porque estos están, digamos, cortados, no sé si es por láser o algún otro elemento, y tiende a quedar bastante duro. Así que vamos a ver cómo sale este trabajo o cuánto nos demanda de insertos. Así que por ese lado ya tenemos. Acá tenemos el motor de la máquina que les mostraba hace un ratito, de la refiladora, motor de 20 HP, al cual ya le hicimos el ajuste de la polea a diámetro 42, más chavetero de 12 milímetros de ancho por 4 de profundidad, o 4 de altura, 12 por 8 es la chaveta. Ahí ya está colocada, le hicimos los dos agujeros de extracción para colocar un extractor, entonces sin golpe se desarma. Está toda cilindrada, fue centrada por los canales para que quede todo bien quietito, que no haya casi ningún tipo de vibración. Lo hicimos en el plato de 4 mordazas, centramos por el frente de la canaleta, ¿sí? Y tomamos las otras referencias hasta este punto, ¿no? Porque justamente estaba agarrado por las mordazas. Hicimos del otro lado también,
todo lo rectificamos entero y le hicimos el ajuste. Está colocada hasta ahí porque justamente esa máquina que les mostraba no la tuvimos que derivar, también tercerizar lo que es la hechura, digamos, o la fabricación del eje, porque la verdad que no me dan los tiempos, entonces preferí tercerizar para que hagan el eje, lo hagan más tranquilo, y aparte de una persona con mucha capacidad, así que va a salir mucho mejor de lo que saldría acá. Lo que hicimos acá también fueron los manguitos. Ese fue el tema que quería mostrarles. Mi costumbre para colocar las poleas en estos ejes, un eje de 850 milímetros de largo creo que tiene, y hay que colocarla entre medio, entre las dos cajas de rodamientos, esta polea. A mí lo que me gusta emplear son los mangos de sujeción, que hay del tipo recto, hay de muchos tipos, pero lo que les voy a mostrar son los cónicos, que son los que más o menos manejo yo dentro del taller. Este es el que hicimos, ¿sí? Es un tubo de acero 1045, después viene una tapa también. Esta tapa sí no es acero 1045, sino que es un poquito más blanda, 1010 creo que es, o 1020. Se colocó a presión el tubo, se lo cilindró, ahí pueden ver la unión de soldadura, le dejo libre este punto para no templar esta porción donde le hago el corte con la fresadora. Entonces ahí lo soldamos con la soldadora MIG, y luego lo que hacemos es colocarlo en nuestros husillos, en los husillos cónicos, que también voy a aprovechar a mostrarles. Este es uno de los bujes cónicos que van colocados en los husillos, que siempre suelo emplear y que les recomiendo usar. La inclinación, me han preguntado mucho. La inclinación depende del ángulo, digamos, de los diámetros que vos quieras abarcar, siempre y cuando que esta inclinación no sea tan aguda como para que se clave, ¿sí? No se tiene que clavar sobre el material, ¿sí? Tiene que centrarlo y que se salga fácil, no se tiene que clavar, porque donde se clava te arruina, se va metiendo, se va introduciendo, digamos, se va apretando contra el material y no te lo centra, sino que lo que hace es deformarte. Entonces cuando vos estás cilindrando, lo que en realidad estás aliviando la presión, y esto se va metiendo cada vez más adentro. Entonces vos tenés que hacer un ángulo tal, creo que creo que era 23 grados, me abarca de diámetro 26 a diámetro 40, creo que era. A ver, si me dan un segundito. Sí, diámetro 45 me da. No me gusta llevarlo tan al borde externo, ¿sí? De diámetro 30 a 46, más o menos, ¿sí? Diámetro 30 a 46, vamos a sacarnos la duda, más o menos unos 20 milímetros de largo. Así que vamos a hacer... sería 20, dijimos 29, 46 menos 29. 49 grados más o menos, un poquito más. O sea, un poquito más de 45 grados tiene de inclinación, ¿sí? Así que con ese ángulo, más o menos, lo que se hace es que te lo centre, no que se clave sobre el material. Bueno, la idea es centrarlo, maquinarlo de afuera, ¿sí? Lo que hice fue maquinar de afuera, dejar este borde, digamos, esta parte, a mí me gusta siempre cilindrar un poquito, darle un diámetro parejo para poder, digamos, agarrarlo con el husillo, ¿sí? Con los conos centradores bien. En este caso, si no, por lo general, lo coloco con los husillos, pero como era muy jugado el diámetro del tubo, preferí cilindrarlo, que me centre más por el medio, por el centro, digamos, por el diámetro interior, que por la parte de afuera, que la parte de afuera sobraba y podía mecanizarlo. Bueno, lo que hice fue cilindrar de acá, darle el largo, este espesor de 12 milímetros, y esta parte de afuera se lo dejé en 60 milímetros como recto, ¿sí? Entonces luego fuimos al divisor de mesa o al divisor horizontal, ¿sí? Le hicimos en la agujereadora los 3 puntos distribuidos. Luego estos dos también distribuidos en este diámetro medio. Este diámetro medio corresponde a esta diferencia, a la mitad de esta diferencia, de 60 y 87 milímetros, ¿sí? Y le hice de rosca estos dos
taladros roscados de extractores de 3/8 de pulgada, 3/8 por 16, o sea, vendría a ser 10 milímetros, digamos, en unidades métricas, prácticamente, digamos, si uno quiere ponerle 10 milímetros, quiero decir. Y le hicimos acá taladros pasantes, ¿sí?, de 10,5. ¿Por qué 10,5? Porque esto, una vez que se va a colocar, al apretarse, ¿sí?, tenés que dejarle acá un vuelo o digamos, un cierto pulmón, ¿sí?, para que se realice el efecto de flexión y a la vez de oprimir contra el material. El eje sobre el cual va colocado es de 50 milímetros, como pueden ver. Al realizar el corte del manguito se cierra, entonces esa es la idea. Este corte sirve para colocar una cuña, abrís, entonces colocas el manguito de forma suave. Bueno, una vez que tuvimos eso, esto, a ver, a grosso modo, el corte es lo último que hago, ¿sí? El corte es lo último que hago, inclusive el chavetero es lo último que hago, o sea que fue, como les dije, realizar los taladros y los dos extractores. Volvimos al torno, colocamos la regla para copiar conos, ahí está la reglita para copiar conos en 2 grados. Mi recomendación va entre 4 grados de amplitud y 8 grados de amplitud, es lo que recomiendan las tablas, digamos, o la inclinación 1:12, que es lo que recomiendan, por ejemplo, para estos mangos de sujeción. Esto también es un mango cónico de sujeción, ¿sí?, que se emplea también para es muy similar para este tipo de elementos, ¿sí? Esto es para rodamientos, ¿sí? Pero vale lo mismo si uno quiere, por ejemplo, fijar una polea. El tema con esto es que justamente depende el lugar donde tengas que meter. Por ejemplo, acá es más fácil colocar unos bulones o unas tuercas, unos bulones de este tipo, o pueden ser de tipo Allen. Entonces uno, digamos, más por el acceso, debido a que colocar acá una llave es un poquito más complicado. Bueno, lo que hicimos fue entonces volver al torno, colocar los 2 grados, y ahí sí le hicimos el cono, empleando la regla para copiar cono. Luego trajimos la polea. Esta polea también le hicimos una limpieza general, todos lados, igual de que la otra. Centramos por la parte externa. Y, ¿qué más? Y bueno, luego lo que hicimos fue cilindrar el diámetro interior, la dimos vuelta en el sentido donde tiene que ser metido el cono, o sea que cilindramos de aquel lado primero, usamos la referencia, y luego cilindramos a diámetro 40, 50, a ver, ya les digo, que es el diámetro menor. El diámetro menor es 55 milímetros, ¿sí? Más o menos el espesor que queda acá son unos 3 milímetros, 2,5 o 3 milímetros de pared. 54, entonces lo cilindramos acá, el diámetro menor de 54 milímetros. Luego colocamos nuevamente la regla, regulamos para el otro sentido la regla, o sea, para lograr que el cono nos coincide, nos vaya para este lado, que es opuesto, digamos, a este. Y empezamos a hacer las pasadas. Le tuvimos que acomodar un poquito más porque tiene un poquito de juego, digamos, cuando uno, el regulador que tiene esta regla, tiene este noño o este regulador que tiene a veces no coincide, digamos, el juego, entonces hay que volverlo y darle otra vez. Me gusta darle un poquito menos siempre, no llegar, digamos, a los 2 grados, sino darle 10 divisiones menos, entonces eso te permite, digamos, regular un poquito más después para darle el ajuste correcto del cono, ¿sí? Es medio engañoso a veces, o sea, no te coincide realmente la escala con lo que realmente mueves en el noño, entonces preferí darle un poquito menos, ir probando el cono y se produce, digamos, un buen hermanado entre conos. Una vez que estaba el cono, fuimos a la agujereadora nuevamente, trasladamos los tres taladros pasantes, los trasladamos acá y le hicimos la rosca correspondiente. Luego fuimos a la fresadora, le hicimos el chavetero. No es necesario, pero como lleva acá una gran carga que lleva unas circulares de 250 milímetros más los separadores, conveniente dejarle un chavetero. Si bien es cierto que está ya, digamos, anclada la polea a través de estos 3 bulones, y el chavetero te garantiza que no se vaya a patinar también, en caso que esté mal ajustado, que se produzca un mal armado, ¿sí? Entonces el chavetero te garantiza un arrastre. Fuimos entonces a la fresadora, le hicimos un chavetero de 10 milímetros.
La máquina lleva de 8, pero recuerden que esto al colocarse, al hermanarse los dos conos y ajustar, tiende a cerrarse. Entonces tenés que dejarle acá libre un pulmón, como hiciste acá con los bulones, para buscar la posición, tenés que dejarle acá libre para que al momento de cerrarse no se ciña contra la chaveta y de esa forma no te permita la acción de flexión del manguito. Hicimos el corte luego con fresa de 5 milímetros. Y luego ya lo tenemos hecho ahí. Así que digamos, el manguito del tipo cónico, que lo que hace lo siguiente, el efecto que hace es el siguiente, debido a que está cortado, hay una flexión, ¿sí? Uno aprieta esto y bueno, el material cede. Bueno, la flexión esa se produce a través de la acción de estos tres bulones, ¿sí? Estos tres bulones, al ir empujándolos en forma secuencial y pareja, se van metiendo cada vez un poquito más adentro de este alojamiento cónico. Al meterse cada vez más en el alojamiento cónico, esto se va a la vez, digamos, por acción de la fricción o digamos por la fuerza que hace el meterse un cono contra otro, hace que se vaya cerrando el diámetro interior. Al ceñirse sobre el eje se produce, el eje de 50 en este caso, se produce un ajuste que te diría que es casi perfecto, ¿sí? Depende mucho también de las condiciones, que esté pulido acá adentro, pulido en la parte de afuera, que esté el eje también pulido, y también que les recomiendo, no sé si se alcanza a ver ahí, hay un pequeño descanso, ¿sí? De unos 15 milímetros más o menos, son unas pequeñas décimas, unas 7 décimas de milímetro de descanso, que eso te asegura que el manguito está apoyado bien en dos puntos, ¿sí? Si uno llega a tener algún error en la regla, o porque el torno tiene desgaste, o el charriot tiene a veces una tendencia, te asegura que el cono va a apoyar en dos puntas, ¿sí? Así que de esa forma vos te asegurás que a pesar de que tengas algún error, el cono se va a ceñir en esos dos puntos, ¿sí? Se produce también el efecto de flexión, ¿sí? Y de compresión del cono. Debido a la compresión entre conos, se produce la compresión sobre el eje. Esto es lo mismo, ¿sí? Como pueden ver, si uno aprieta este manguito también, ¿sí? Se produce, pero el ajuste se produce acá porque esta es rosca izquierda. Lo que produce acá el ajuste es que justamente el rodamiento tiene un alojamiento cónico y al ser tirado, ¿sí? Al ser tirado por la rosca de fijación, por la tuerca de fijación, se va produciendo el ceñimiento sobre el eje, ¿sí? Así que también. En cualquier catálogo SKF, por ejemplo, cualquier catálogo de rodamientos, vas a poder tener las referencias. Por acá atrás, acá están, ¿sí? Estos son manguitos de fijación, ¿sí? Y acá te dan muchos valores, por ejemplo, acá te da el dato de la conicidad que yo les decía, 1/12, que más o menos son... la conicidad es el grado de amplitud, o sea que en el torno tenés que colocar la mitad. Creo que son 2,5 grados, así que más o menos un 1,12 debe ser más o menos. Yo lo redondeo en 2 grados, que para mí es el valor ideal porque es un valor apreciable, ¿sí? Y acá tenés los valores, ¿sí? Si vos querés trasladarlo, digamos, a una polea, tenés los valores acá como para tratar de copiarlos y replicarlos a gusto y piacere que vos necesites. ¿Qué más? Y bueno, eso es básicamente el trabajo que estamos haciendo. Les recomiendo muchísimo el uso de los manguitos, los mangos de sujeción, los cónicos o del tipo recto. El tipo recto, por ejemplo, es mucho más sencillo, porque el tipo recto lo que hace es cilindrar de forma recta acá el alojamiento, ¿sí? Y lo que hace es tiene más rango, digamos, tiene un rango más de ajuste, más o menos 5 décimas de milímetro. Este es un poquito más cerradito, ¿sí? Este tiene capaz entre 2 décimas o 1 décima más, ¿sí? Es para un trabajo que uno hace, ¿sí? Que uno sabe que lo deja medir. Ahora, por ejemplo, te viene un eje con un desgaste, por ejemplo lo que tenés que hacer es cilindrarlo, dar una pasada de limpieza. Esto es 20 milímetros. Cilindrarlo, dejarlo por ejemplo a 19,5 y el manguito recto de sujeción, ese también se ciñe porque tiene un rango un poquito más amplio, ¿sí? Que estos. Los hay comercialmente. Por ejemplo, nosotros compramos el que es BLK. Acá tengo uno. Justamente, mirá vos, me acabo de acordar. Este es un manguito de sujeción recto, ¿sí? Está medio sucio, pero bueno, esto está
ya está en desuso. Este era, creo, para diámetro 35. Pero fíjense, se trata de dos camisas, ¿sí? Esta camisa exterior es la recta, es la que se va alojada acá, ¿sí? Se copia este mismo diámetro que ya está tabulado. Este es un modelo, hay varios otros modelos más. Este es el modelo 110, creo que es. Se maquina, digamos, este diámetro para este alojamiento, que va clavadito así, a golpecito, suavecito. Y luego lo que se hace es rectificar si hubiera algún desgaste, o si no, se coloca sobre el eje, ya que esto tiene un rango más de medida, tiene más, digamos, dilatación, por decirlo de una forma, o más rango de flexión. Entonces luego se apretan estos prisioneros de forma alternada y secuencial. La tabla te dice inclusive cuántos newton o cuánto par de ajuste tenés que darle, y se produce el ajuste, ¿sí? ¿Por qué no colocamos esto acá? Porque este manguito lo usamos también para suplementar las distancias entre los rodamientos. A nosotros nos gusta apretar los rodamientos a través del intervalo de la polea, ¿sí? No nos gusta dejar flotante los dos rodamientos, sino apretar el conjunto de rodamientos con polea. Y esto no se podría porque tenés acá una camisa, otra camisa, y no nos garantiza que haya un buen ajuste. Por lo menos es nuestra opinión, ¿no? Así que bueno, básicamente era eso lo que les quería mostrar y dejarles a consideración en esta semana. Bueno, perdonen que se haya hecho un poquito largo, y bueno, espero que hayan disfrutado el video. Cualquier cosita, ya saben, tienen los comentarios de abajo y podemos seguir charlándolo como siempre. Les dejo un gran cariño y siempre agradecido por contar con sus visitas, con sus palabras, con sus opiniones, que son siempre valoradas, y tengan por seguro que siempre leo los comentarios. Estoy un poquito atrasado contestándolos, pero siempre leo todos los comentarios y siempre trato de contestar, como en estos casos, algunos casos puntuales que me han preguntado. Les dejo un gran cariño, un gran saludo a todos, y a seguir cuidándose y a seguir trabajando. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.